Argentina atraviesa un año electoral y eso genera no solo expectativas, sino también deseos de cambio dentro del sector. Preparándose para este momento y desde el año 2010, la Fundación Pensar viene desarrollando 13 puntos esenciales para poder motorizar la agroindustria. Y es en esta oportunidad un especialista como Ricardo Negri quien cuenta y detalla cómo vienen trabajando hace años en estos 13 puntos en una red federal y con distintos actores de las cadenas. Con vasta experiencia como productor y luego de varios años liderando la Unidad de Investigación y Desarrollo en AACREA, Ricardo Ricky Negri decidió involucrarse en el diseño de políticas públicas. Así, en 2015 se incorporó a la Fundación Pensar, la usina de ideas desde donde el PRO imagina su modelo de país. Siempre tuve vocación de trabajar en cosas que eran más allá de una empresa. Siempre tuve vocación de servicio y siempre sabía que en algún momento, si se presentaba la oportunidad, iba a salir a hacer cosas desde lo público. El deterioro de la Argentina en los últimos años me asustó mucho y eso hizo que adelantara un poco mis planes porque tengo ganas de servir a los demás desde la función pública. Siempre a los funcionarios les he dicho, hay muchos que me hacen sentir orgullosos por servir a los demás y creo que es una muy buena forma de servicio. Y creo que la Argentina la tenemos que arreglar entre todos. La Fundación Pensar es la fundación que tiene el PRO para generar, en este caso, planes de gobierno y además todo lo que es el desarrollo territorial de las instituciones en el país, con lo cual hay fundaciones Pensares en 17 o 18 provincias trabajando en términos de planes de gobierno y en términos de, por ejemplo, cómo fiscalizar las elecciones y todo ese tipo de cosas. Es una fundación financiada en parte por el partido y en otra parte importante por empresas para generar estas cosas y este cambio en nuestro país. Y desde la Fundación Pensar, ¿cómo están pensando implementar políticas agroindustriales en cada una de las cadenas que conforman todo el sector comercial? La Fundación Pensar ya el año pasado, en abril del año pasado, le presentó a la mesa de enlace y a toda la sociedad 13 puntos que son las políticas marco para la agroindustria del país. Y en ese sentido las 13 propuestas son bastante conocidas y muy avaladas en líneas generales y lo que estamos haciendo hoy es poniéndole la letra chica a esas 13 propuestas que tienen que ver con tener un país insertado en el mundo desde el punto de vista comercial, Argentina, país productor de alimentos, biocombustibles y fibras, una baja de la presión fiscal actual, o sea que la cadena agroalimentaria tenga presión fiscal similar o parecida a la de las otras actividades económicas de nuestro país, fortalecimiento de las instituciones de la agroindustria y un mejor vínculo público-privado son las líneas generales. En líneas particulares eso implica bajar las retenciones, eliminar los ROE, eliminar las retenciones para todo, menos para la soja, que va a ir bajando gradualmente al 5% por año, pero eso también, por ejemplo, nos trae muchos trabajos de infraestructura, coordinando con los equipos de infraestructura para ver cómo gastar de la mejor manera los mismos 2.100 o 2.300 millones de dólares que se gastan en el presupuesto nacional en estas cosas que implicarían poder hacer 2.000 kilómetros de autopistas en 4 años, por ejemplo, que es mucho más de lo que se viene haciendo. ¿Cuál es el rol que juega y cómo se debe mirar al consumidor, que es principalmente el que abastece económicamente a toda la cadena? La mirada es incluir al consumidor dentro de la cadena agroalimentaria. Creemos en la cadena agroalimentaria que va desde la provisión de insumos y la genética hasta el consumidor. El consumidor claramente tiene que ser respetado y contenido por toda la cadena, por más que no está en la cadena, es el que va al supermercado, al almacén o a donde sea y le paga los sueldos de toda la cadena desde ese punto de vista. Por eso creemos en una cadena agroindustrial y todos juntos en ese sentido tratando de satisfacer a ese consumidor en cantidad, calidad y precio. El tema de la calidad no es un tema menor y por eso hay instituciones que tienen que trabajar en la calidad de toda la cadena alimentaria. Negri describe cómo impactaría en la producción y el consumo una reducción en los derechos de exportación que hoy pagan los commodities y las economías regionales. Obviamente generar políticas públicas con respecto a la agroindustria es cambiar la situación de hoy y la verdad que hay muchas cosas para cambiar. Sacar las retenciones tiene algún impacto fiscal desde el punto de vista de los ingresos públicos en algunos productos y en algunos productos como el trigo o las economías regionales va a tener algún impacto sobre el consumidor, lo tenemos midiendo muy bien y eso es lo que trabajamos porque desde agroindustria tenemos 4 tareas básicas: definir cuáles son las medidas que hay que tomar, generar una visión de país convergente de la agroindustria con todos los otros sectores de la economía,
generar las inversiones públicas que apalanquen la mayor cantidad de inversiones privadas. Lo que necesitamos es inversiones privadas para desarrollar no solo la agroindustria, sino cada espacio territorial. Y por último, ver cuáles son los organismos de gobierno y cómo van a ser los organismos de gobierno a partir del 11 de diciembre. Esas son las 4 tareas que tenemos y dentro de eso, por ejemplo, acordar una visión de país y cuáles son las medidas es, si le saco las retenciones a un producto, cómo va a impactar en toda la cadena, y eso no lo hace el productor solo, sino se contempla los economistas, comercio, consumo, toda la cadena de ese producto para ver cuál es su impacto real y cómo se puede ir arbitrando. ¿Y cómo se lleva adelante el desafío de poder comunicar hacia la sociedad y la industria cómo está trabajando el productor? A ver, dentro de lo que es educación del consumidor, la actual gestión está haciendo un buen trabajo con respecto a justamente estudiar qué es lo que necesita el consumidor, cómo lo va a hacer, cómo lo percibe, es darle continuidad a eso, y lo que el consumidor necesita es alimentos relativamente baratos o más baratos, pero con un estándar de calidad realmente alto, que es una de las cosas que tenemos que mejorar con lo que viene pasando actualmente. Y por otro lado, la comunicación no tiene que ser defensiva, sino tenemos que trabajar muchísimo en mostrar cómo se hacen las cosas bien, cómo se podrían hacer mejor y que vamos en ese camino. Y en eso hay mucho que aprender y muchísimo que mejorar, porque si alguien hace las cosas mal en una planta hay que multarlo, apercibirlo o cerrarle la planta en función de lo que está haciendo, y un productor que hace las cosas mal y no cumple con la ley en ese sentido y no tiene los registros que tiene, van en la misma medida. Pero los estímulos tienen que ser positivos y negativos, y tenemos que ir avanzando con el concepto de buena práctica, de ser un poquito mejor cada día, hacer un poquito mejor las cosas todos los días. Además de exportar granos, derivados y alimentos, Negri sueña con que Argentina pueda exportar experiencias, formas de gestionar y manejar el negocio. La verdad que en la Argentina tenemos una enorme oportunidad por el lado de la demanda de alimentos, y eso está escrito por todos lados, tenemos que hacer cosas hacia ese camino. Lo otro que necesita el mundo es conocimientos, y la verdad que la Argentina en la cadena agroalimentaria tiene conocimientos muy prácticos y muy fresquitos que son fácilmente exportables. El desarrollo del máximo potencial productivo del África va a depender no solo de los africanos, sino todo lo que vayamos a enseñarles y transferir nuestro conocimiento. Creo que eso es una enorme oportunidad para nuestro país y para las nuevas generaciones en nuestro país. O sea, yo en eso creo que la innovación no solo va a venir por el lado de inventar cosas nuevas, sino por el lado de ir a transferir no exactamente lo mismo que hicimos nosotros, sino cómo aprendimos a hacer lo que hacemos. Creo que ese es el cambio más importante, y me encantaría que eso ocurra antes de los 10 años.